En esta pregunta, nos piden que coincidan cada parcela dispersa con una de las 4 correlaciones especificadas aquí. Antes de hacer esto, revisemos la definición del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un valor R en cualquier lugar del intervalo cerrado de -1 más 1 donde si R es positivo o mayor que 0 esto sugiere una relación lineal incrementante positiva. Y si R es negativo o menos de 0, esto sugiere una relación lineal negativa o disminuyente. Cuanto más cerca el valor es 0, más dispersos los datos, y el cierre el valor es 1 menos dispersos los datos. Entonces, volviendo a nuestras 4 parcelas dispersas, creo que es bastante fácil ver que estas 2 primeras parcelas dispersas están menos dispersos, y por lo tanto los coeficientes de correlación estarían más cerca de -1 o +1. Dibujemos una línea sobre la parcela dispersa que representaría los datos. Entonces, para la primera parcela dispersa, la línea que representa los datos puede parecer algo así. La línea que representa esta parcela dispersa aquí puede parecer algo así. Aviso: esta primera línea está aumentando, significa que X aumenta y aumenta, o tiene una pendiente positiva. Y, por tanto, el coeficiente de correlación estaría más cerca de +1. Así que una buena elección para el coeficiente de correlación para esta parcela dispersa sería aviso como si seleccionamos +0.17. La parcela dispersa debería estar más dispersa porque su valor está más cerca de 0. Mirando la parcela dispersa aquí, otra vez, aviso como la línea tiene una pendiente negativa donde la relación está disminuyendo. A medida que X aumenta, disminuyen los valores y porque no está muy disperso, el coeficiente de correlación estaría cerca de -1. Mirando nuestras opciones aquí, la mejor elección sería. Ahora, mirando las 2 parcelas dispersas restantes, aviso como los datos están más dispersos. Lo que significa que el coeficiente de correlación estaría más cerca de 0. Pero, otra vez, vamos adelante y esquememos una línea para representar los datos. Mirando esta parcela dispersa, la tendencia parece disminuir a medida que X aumenta. Así que la ecuación lineal y el modelo de estos datos pueden parecer algo así, donde se avisa como la pendiente es negativa o la función lineal está disminuyendo. Y mirando esta parcela dispersa aquí, otra vez, está muy dispersa, pero la tendencia general parece estar hacia arriba en esta dirección aquí. Por lo tanto, esta línea tiene una pendiente negativa. Bien, los datos tienden a disminuir a medida que X aumenta. El coeficiente de correlación sería negativo, pero porque está dispersado, estaría cerca de 0. Entonces, la mejor opción es. Y entonces para la última parcela dispersa, de nuevo, los datos se dispersan, pero los datos tienden a aumentar a medida que X aumenta. La línea tiene una pendiente positiva, y por lo tanto el coeficiente de correlación sería. Espero que hayas encontrado esto útil.